Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad de la provincia de Cádiz. Hoy con nosotros José Antonio Aldeiturriaga, Rafael Garófano, Enrique Montiel y Diego Boza. A ellos les queremos plantear, por ser el día en el que estamos, 11 de marzo, 10º aniversario de los atentados de Atocha, una pequeña reflexión a cada uno de dónde estabais o qué os recuerda el 11M. Quizá Enrique, que ha escrito hoy en el Diario de Cádiz, podía empezar. Pues yo, muy temprano, oí la noticia en la radio, que era, bueno, todo lo que son estas cosas, rumores, después alguien que se conecta a través de un teléfono tal, y entonces, bueno, cuando me entero que han dinamitado, que han explotado los trenes, es que yo empiezo a asustarme de un modo extraordinario. ¿Por qué? Porque mi hija estaba en Alcalá de Henares, que estaba haciendo un máster entonces en la universidad, y mi hijo Pablo estaba en Madrid, y yo sé que cogía los metros. Entonces, yo luego he pensado que la angustia que yo tuve por esos dos hijos era la misma angustia que tendría en toda España la gente que tenía hijos en Madrid o familiares que... Pues claro, yo pensé, en primer escalón, mis hijos, pero yo tengo primos hermanos también allí, en fin, tengo familia en Madrid, y yo estaba asustado hasta que mi hijo Pablo me habla conmigo y me dice: papá, tranquilo, no te preocupes, dice la mamá, ¿qué tal?, que estoy bien. Y mi hija May, que bueno, me dice que no pasa nada. Pues yo empiezo a estar tranquilo por mis hijos y empiezo a sufrir una gran angustia por lo que estaba pasando. Eso es realmente lo que me ocurre en el minuto uno del asunto. Y ya luego lo que me ocurre, en cierto modo, es lo que todavía yo recuerdo. Yo vivo todo esto como una víctima, me siento una víctima del 11M, y, hombre, me da mucha tristeza recordar los excesos, por llamarlo de alguna manera, que cometieron unos y otros, que este desvarío de que no se sabía muy bien de dónde venía esto, y después finalmente cómo se ha cerrado el cierre judicial de este asunto con tanta incógnita sin despejar. Ahora se está hablando de los autores intelectuales, que eso no es una figura del derecho, pero lo cierto es que no sabemos esto cómo se hace, quién lo hace, por qué se hace y para qué se hace, y las últimas preguntas o las últimas cuestiones, francamente, no lo sabemos. Lo que sí, no me cabe la menor duda, que la historia de España se cambia por ese atentado, puesto que yo creo que se cambia el sentido del voto. Y contaba Pepe Neto ayer en su artículo de República que se le atribuye a Riola el siguiente análisis que le hace Aznar: si es ETA ganar las elecciones, y si son los Al-Qaeda la pierde. Entonces, como lo que era ETA después fue Al-Qaeda, pues efectivamente perdió. Pero claro, es que poco antes habían detenido una furgoneta cargada de explosivos de ETA. Y entonces, claro, los españoles que venimos sufriendo después de lo de la T4, después de todo este tipo de tragedias colectivas que hemos venido sufriendo, pues lo cierto es que no hemos sabido muy bien esto cómo ha sido, ni lo cierto es que desgraciadamente han pasado dos cosas: uno, mil y pico de heridos, centenares de muertos, casi 200 muertos, y un dolor enorme para todos los españoles, ¿no? Y los españoles hemos sido el pueblo bueno que se fue a Angroy, como digo yo hoy en mi artículo, con mantas para tapar a los cadáveres y socorrer a los heridos. O sea, todos hemos sido a Angroy en Madrid, y lo fuimos en Coruña, ¿no? Lo cual, que mira, parece mentira, pero ante estas grandes tragedias, cuando nosotros damos nuestra dimensión humana, verdadera y auténtica de lo que somos, ¿no? Diego. Bueno, yo de los recuerdo cuando oí la primera noticia, que fue cuando iba en coche. En ese tiempo trabajaba estaba de becario en la en la Facultad de Derecho. Oí a Iñaki Gabilondo en la SER dar la noticia, empezar a ir creciendo hasta que, bueno, a eso de las 12 recuerdo que puse internet, y en El País ya aparecía la dimensión de la noticia. Y otro recuerdo que tengo, que sobre las 8 o las 9 de la tarde, oír a Carlos Llamas decir que los medios internacionales estaban poniendo en duda la versión ETA, y que se estaba hablando de la posibilidad de que fuera Al-Qaeda, una célula islamista perteneciente a la red de Al-Qaeda. Aquello es lo que son mis recuerdos. Bueno, la manifestación del día siguiente,
el titular, la portada de prensa del día de las elecciones con el actual presidente del gobierno asegurando que había sido ETA. Bueno, son circunstancias que coincidieron los elementos y bueno, yo discrepo de lo que ha dicho Enrique. Yo creo que hay una verdad judicial y que está documentada y que es la verdad que tenemos como Estado y es la que se ha demostrado. Hay personas condenadas, ha habido un procedimiento y como Estado de Derecho esa es la realidad. Tratar de buscar otros elementos, buscar otras teorías un poco de conspiración, creo que es, por una parte... Ni he hablado de conspiración, ni he dicho que... Sí, bueno, hablar de incógnitas No, en casi todo... yo no hablo de conspiración para nada, he dicho que... Lo decía hoy el juez Gómez Bermúdez en una entrevista, decía, bueno, que también deja un poco, con 20 veces menos pruebas condenamos a los de la ETA en muchos casos, dejando aparte lo que supone eso de confesión procesal en cuanto al poder probatorio en alguna de las condenas. Bueno, pues creo que hay una realidad y unos elementos y ya el resto de cuestiones pues son cuestiones accesorias que nunca las sabremos como no las sabemos pues prácticamente de ninguno de los elementos, pero creo que no influyen en la realidad y sin que la fuerza de la teoría de la conspiración lo que ha conseguido es que estos días... No, en este caso no me refiero en general. Es que yo no he hablado de eso, ¿no? La fuerza de la teoría de la conspiración lo que ha conseguido es que estos días, cuando ocurren los aniversarios, hablamos de la teoría de la conspiración y no hablamos de los hechos reales que dieron lugar al atentado y de la invasión de Irak que se produjo en su momento, a la que esto pues fue una descabellada, mezquina y absolutamente bárbara respuesta hacia nuestro país, en el que murieron casi 2 centenares de personas y bueno, que es algo que esperemos que nunca más lo veamos, aunque en otros países seguimos viendo graves violaciones y graves tragedias, ¿no? Como ahora ocurre en Siria, por ejemplo. ¿Alday? Bueno, yo ese día estaba inmerso en la campaña electoral, porque como presidente local del partido en Puerto Real, pues estamos ultimando lo que eran interventores apoderados y los últimos actos de campaña. Y evidentemente pues yo también escuchaba la cadena SER y empezaba pues a darme una auténtica shock con lo que estaban contando. Inmediatamente puse todas las televisiones para informarme bien, para que todo fuese lo más objetivo posible. En aquel momento tampoco había tantas como en el día de hoy, pero sí es cierto que lo que más te impresionaba primero era la dimensión del atentado. Pues, no había habido un atentado de esas características y tan cruel, porque evidentemente no es que haya atentados buenos o malos, o más importantes o menos importantes, sino por el hecho de que había sido una masacre en unas circunstancias de que quienes eran los objetivos de la masacre eran ciudadanos, que eran personas que venían a trabajar, entre ellos muchos personas que no eran ni siquiera españoles, que eran inmigrantes que estaban ganándose su pan en España, ¿no? Pero claro, inmediatamente pues yo pues me pongo en contacto con el partido a ver qué se iba a hacer. Se suspendió absolutamente todas las actividades de campaña a la expectativa de qué pasaba, y sin duda alguna pues una de las cosas que más me decepcionó, me ha decepcionado en lo personal y también en la clase política, ¿no? Fue como ciudadanos y amigos míos me llamaban que habían recibido SMS de concejales del Partido Socialista convocando manifestaciones en la puerta de la sede del partido en Puerto Real. Nosotros teníamos una sede que utilizábamos poco, pero estaba en el centro del pueblo, y evidentemente pues la cerramos, ¿no? Para evitar acontecimientos. Yo en aquellos momentos también estaba viviendo en Jerez, y también para evitar acontecimientos pues fui a la manifestación que se convocó al día siguiente en Jerez, porque a lo mejor en Puerto Real pues a lo mejor algún ciudadano poco informado pensaba lo que después pues se hizo como patente, el que todos los concejales y militantes y simpatizantes del Partido Popular éramos responsables de esa masacre, ¿no? Cosa que evidentemente pues después se patentizó o se hizo patente en otras ciudades de la provincia, por ejemplo como en el puerto de Santa María, donde evidentemente hubo altercados, ¿no? Y después pues sin duda alguna decepción, porque evidentemente era una utilización
no sé si por parte del gobierno, a lo mejor más que por parte del gobierno fue una desinformación, pero evidentemente fue una utilización por ambas partes, de forma que sin duda alguna tenemos que tomar buena nota de cosas que no se pueden hacer. Que no se deben hacer. Y sobre todo una cosa fundamental, que es lo que yo saco de todo esto, aparte de la masacre, aparte de todos los muertos, fue la respuesta de los ciudadanos y sobre todo la solidaridad en Madrid de todo... la España buena. Sin duda alguna, la parte que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de reacción en positivo y de solidaridad, de atención a las víctimas, de funcionarios y trabajadores públicos que se pusieron digamos, a disposición para resolver lo que aquellos momentos pues era lo más importante, que era atender a las víctimas. Sobre conspiranoia, no sé cuánto, yo es que ese tipo de cosas prefiero dejarlo que pase el tiempo y que sean los historiadores los que lo decidan. Lo que también parece que los historiadores no van a tener capacidad de analizar algunas pruebas que alguien se dedicó a destruir en todo el proceso judicial y que a lo mejor serían importantes a la hora de saber, al final, aparte de la verdad judicial, algunas dudas que sin duda alguna todavía existen, por lo menos algunos tenemos. Bueno, yo tengo familia en Madrid y como se puede cualquiera imaginar, lo primero es llamar a la familia y el interés por lo más cercano, ¿no? Yo al principio recuerdo bien que, por supuesto, hice una atribución a ETA del atentado y a medida que fueron llegando las noticias, pues como yo no tenía intereses, pues estaba lo suficientemente abierto y en este caso limpio a que las noticias que venían fuesen modificando mi criterio y al poco tiempo ya atribuía a Al Qaeda el atentado, al poco tiempo. Claro, entre los políticos lo que yo creo que ocurrió fue que el político tiene una mecánica de funcionamiento mental y de forma de actuación que es la que se tiene de forma cotidiana y habitual. Y esa mecánica lleva a entender todo lo que sucede en función del interés para el partido y para ganar posiciones políticas respecto al contrincante. Las consecuencias. Y eso funcionó en la clase política, es decir, la clase política ante el atentado es una mecánica de el atentado, es una cosa marginal, lo importante es cómo nos favorece o nos perjudica esto que ha ocurrido. Es decir, es una situación que vista con tiempo y en un acontecimiento de estas características se ve como una mecánica infame, deleznable, ¿no? Pero así es. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede, yo es que no creo en la equidistancia de los partidos políticos, tanto el gobierno como la oposición, yo no creo en la equidistancia. Yo creo que la responsabilidad del gobierno era una responsabilidad, si no absoluta, casi absoluta sobre lo que estaba pasando. Casi absoluta. Es decir, el gobierno de Aznar entiende que las noticias, que podía estar abierto a entender y a saber la autoría y cuáles eran las causas, tenía intereses en crear la versión. Es decir, había un interés de los ciudadanos en general y de los que estábamos en política, pero no teníamos interés directo en el asunto de saber lo que había ocurrido. Y otros tenían el interés manifiesto en imponer la versión que interesaba. Y ahí el gobierno se pasó todo lo habido y por haber, ¿no? Estuvo machaconamente, claro, con un medio de comunicación que fue El Mundo, también con una actitud deleznable, que con el paso del tiempo se va diluyendo, empiezan a aceptar algunas partes, porque claro, ha sido una versión tan dura, tan continuada y tal, que una rectificación en toda regla no la puede hacer. Yo creo que ya los medios de comunicación y en general, y el Partido Popular lo terminará haciendo, si no lo ha hecho ya, y tal y cual, porque esa mecánica mental de qué nos conviene está pasando a la historia. Aquello era lo que convenía en aquel momento, pero claro, cuando eso se va alejando en el tiempo, ya empieza a imponerse una versión en función del acontecimiento y la gravedad
del acontecimiento, ¿no? Y ya empieza todo un poco a ir a su cauce, un cauce que políticamente se distorsionó en gran medida en aquel momento, ¿no? Te puedo hacer una pregunta breve. Yo es que me cuesta trabajo creer que, por ejemplo, el gobierno supiera una verdad y contara una mentira. ¿Tú crees que realmente el gobierno que informa a los españoles de lo que cree que está pasando, lo informa a sabiendas de que es mentira lo que está contando? Yo creo que hay una rueda de Enrique, prensa yo de creo- Aceves, quiero recordar, el viernes, cuando ya ha salido a la luz pública la posibilidad de que es la que cierra filas sobre la versión de ETA. Sin Pero descartar Yo creo, que otras probabilidades. yo creo que el gobierno tenía como objetivo y estaba obcecado en defender la versión, Enrique. Tenía una versión, que era la versión que interesaba. Es que la política Pero es que entra en esa dinámica de enfrente una también manera... había otros medios de comunicación que también Sí, estaban informando sí, lo de único- cosas que sí, eran falsas. sí, Arday, con lo cual también... sí, pero No, no, o sea, Arday, en el mismo plano, no, no, pero... Arday, no en el mismo plano, el gobierno de España No hay vale, equidistancia. y un medio privado. No hay equi- no hay- no hay Vamos, equidistancia. no cualquier medio privado. No hay No cualquier equidistancia, medio no hay- privado. cualquiera que sea, privado. El que manejaba, La digamos, naturaleza. la información. Una información que teóricamente Arday, recibía eso- antes que el pero gobierno. Arday, no está en el mismo plano ético Bueno, el gobierno de España. Volvemos otra vez a la trinchera y yo No, no quiero si dar yo no esa digo imagen. quién, No quiero dar esa que, imagen. que quiero decirte que no puedes comparar Yo al que- gobierno de equidistancia España no hay y a un equidistancia, medio sí. privado. No, está pero en en el este mismo país plano. todo el mundo sabe, Medio porque privado nunca puede hemos hacer dicho lo que que le dé en la este gana. país Y hay si- medios y medios. Y si sus lectores o sus oyentes no les gusta, cambian No, de emisora no, o evidentemente. compran otra cosa. ya Pero yo está. estaba escuchando- Pero el gobierno de España es de todos. Yo también por la tarde estaba Está escuchando el obligado a decir carril. la verdad. Claro, está obligado a decir la verdad. Esto, ¿cómo se llama? El programa de deporte. El Carrusel Deportivo. Y evidentemente allí no se hablaba de fútbol, se hablaba precisamente del gobierno. Bueno, y yo lo vamos único a que digo, cambiar de tema. y solamente digo, que Quería nada más en que otros contar atentados, vuestra experiencia, no abrir un debate. en otros atentados, me en acuerdo Estados del miedo que Unidos yo pasé. o en Inglaterra, todo el mundo tenía muy claro que lo primero que eran era lo que eran. Bueno, Y desgraciadamente anda aquí ahí. no. Marta Meléndez. Vamos a hablar de Marta Meléndez. Vamos. que- Cambio radical. No, hombre, vamos a bajar el El balón al pasto. A tú el resumen que sueles hacer siempre tan... Sí. Resumen, Introductorio. sumario. Se supo la semana pasada que la gerente del Ente de Infraestructuras Educativas, el ISE, que es el órgano que tiene la Consejería de Educación para la administración de actividades, del planes de familia, los administrativos, la parte que le corresponde de las obras en los colegios, construcción de colegios, etcétera, pues en ese organismo la gerente Natalia Álvarez Dodero, exconcejala socialista, le comunica a Marta Meléndez, que era administradora y que estaba en comisión de servicio en ese ente, le comunica su cese en esa comisión de servicio y que se tiene que reincorporar a su puesto de profesora de formación profesional, creo que es en no sé Orientación, qué, de orientadora. en no sé qué instituto. Esto en el contexto de que ya los seguidores de Susana Díaz son una muy amplia mayoría en el seno del Partido Socialista y Marta Meléndez es de las pocas dirigentes o cargos públicos del Partido Socialista que no han trasvasado o no se han pasado a las filas del susanismo. Es decir, que se puede hacer la interpretación que hace el ISE de que Marta Meléndez faltaba con asiduidad a su trabajo, y la interpretación política de que Marta Meléndez es desafecta de la mayoría del Partido Socialista y por eso se adopta esa decisión. Hay una incluso más retorcida aún que viene impuesta esta medida por el portavoz del grupo, Fran González, radicalmente enemistado con Marta Meléndez. Pero bueno, entonces hoy ha dado una conferencia el abrazo aquel tan No visibilizado. te fíes de los abrazos delante de las cámaras. Tú sabes, hay un refrán que dice: eres más falso que un abrazo de cofrade. Pero en el caso de la política, Ya Bueno, esto aprovechado. en el caso de la política ya es una cosa que supera inclusive A lo mejor ese eso mundo. sabía yo eso. el carácter trianero de Susana Díaz da eso, irradia a los, Entonces, a los susanistas. hoy ha dado Marta Meléndez una conferencia de prensa para explicar su situación personal y bueno, ese es un poco el desenlace. Lo primero que se puede decir es lo siguiente, que tanto la concesión de la comisión de servicio como el cese en la comisión es una materia graciable
o sea Lo que a dedo se da, a dedo se quita. El dedo que te pone es el dedo que te quita. Por lo tanto, estas son las reglas del juego y no creo que Marta Meléndez esté enfadada por este asunto en el aspecto formal. Ahora, en otras cuestiones, si es verdad que esto es un ajuste de cuentas político en el seno del partido, pues bueno, pues forma parte también de la genética de los partidos donde funcionan los ajustes de cuentas, ¿no? Si Marta se puso o se permaneció en su posición de pizarrista no susanista, pues ahora el susanismo la manda a su instituto, con lo cual, pues estupendo, porque yo creo que el instituto donde vaya va a recibir a una persona que ha pasado por la política y que se habrá enriquecido bastante con la política y que esa experiencia la pondrá al servicio de los ciudadanos, ¿no? Vamos a matizar La como la frase- querella, la frase- enriquecido desde el punto de vista intelectual y personal. humano. Porque después Hombre, yo hablo de eso, que está ¿no? la... No, Hombre, ella ha tenido que la diferentes tasa, acepciones. la tasa de querellabilidad No, está pero- muy alta no, últimamente pero en nuestra ella, política. sin duda Política ninguna. y enriquecimiento personal. No, lo digo muy en serio. Ella ha pasado por la política, ha tenido acceso a conocimientos sociales, ella es una profesora de orientación sociolaboral, con lo cual, hombre, no cabe duda que ahora su background intelectual, de conocimientos generales, habrá sufrido y va a ser una buena profesora, quiero pensarlo donde vaya, ¿no? Diego. Bueno, yo, en principio, el despido de un trabajador me parece una cuestión privada. O sea, ese sería mi planteamiento como su contratación, porque bueno, no vi a nadie dar una rueda de prensa el día que la nombraron administradora de este ISE. Con lo cual, a mí, hasta cierto punto, me parece un error por parte de Marta Meléndez convertir esto en una cuestión a debate, porque en el momento en el que ella ha salido a dar la rueda de prensa, lo convirtió en una cuestión a debate. Pero yo creo que ella no ha sacado esto, ¿no? La han sacado. Bueno, a ver, Hombre, ella Vale, responde porque ayer se ha Haya hablado de que la matizado. habían despedido. hasta ahora, por ejemplo, ¿no? hasta Entonces, habrá salido en defensa por lo menos de las palabras. yo no creo sé. que bueno, una de las cuestiones que decía era el tema de su no condición de imputada, que sí me parece que es un tema relevante desde su punto de vista por su honorabilidad, por lo tanto, aunque que la imputación vulnere el derecho al honor es algo que habría que Pero bueno, definir. ella no está Pero bueno, imputada. ella ha dicho hoy que no está imputada, por Ni lo ha tanto, sido despedida. eso ya no lo sé, No, porque Que no ha sé sido cesada. en qué Es que condiciones. cese de función. Es que ella es una funcionaria pública. Pero por una Sí, justificación pero- que dan que no Vamos a es. terminar de escuchar Bueno, a Diego, pues si no... Entonces, claro, lo que ocurre es que vamos a lo que hay detrás, ¿no? Y lo que hay detrás es el funcionamiento de la administración andaluza y en este caso de entes parasitarios de la administración andaluza, entes extraños a la administración andaluza como el ISE, que funcionan como cortijos para el partido que lleva 30 años gobernando en la administración andaluza. Entonces, esa forma de quitar a personas simplemente por su condición política, es decir, en 2006 se le nombra, no sabemos los méritos, pero claro, si ahora se le cesa por cuestiones políticas, tenemos que pensar que en 2006 se le nombró por cuestiones políticas porque iba a ser la futura candidata o cabeza de lista del Partido Socialista. Por lo tanto, claro, que nuestra administración, en una cuestión, lo decía antes Fernando, pero no hay que olvidarlo, es que el ISE es el que arregla los colegios, es el que paga a las guarderías, tal como están, con lo que han pasado las escuelas de educación infantil para cobrar, es el que lleva el plan de familia. Es decir, no estamos hablando estamos hablando de un ente con unas responsabilidades muy altas, y que eso se produzca a través de nombramientos que dependen del susanismo o el pizarrismo de los implicados, me parece que es la utilización de la administración de forma absolutamente espuria, y que bueno, algún la propia día gerente también tendrá una comisión de servicios, seguramente, ¿no? No, porque ella no era funcionaria pública. No era funcionario. Entonces, ¿qué tiene? Contrato laboral. Sí.
habrá tenido, bueno, en ese caso se habrá publicado la plaza y por tanto habrá tenido al menos que concurrir a una... No sé. Supongo, no, Pero bueno, da igual. no lo sé, pero quiero decir que volvemos a cómo funcionan las cosas dentro de la Junta de Andalucía y después todo eso cómo se demuestra en el... cómo es la cocina de la Junta y después cómo son los platos que salen. O sea, como vemos desastres como el de la Escuela de Hostelería, como el de la Residencia de Tiempo Libre, como uno tras otro en nuestra ciudad, y que yo creo que algún día, bueno, no sé si será por un cambio de gobierno o de alguna forma el Partido Socialista tendrá que cambiar la mentalidad sobre su utilización de la Junta de Andalucía y de los organismos adscritos como auténtico, como su patio, ¿no? ¿Alay? Bueno, yo creo que ya se ha dicho casi todo, ¿no? Yo creo que son este típico organismo que utiliza malas prácticas, utilizando precisamente los recursos públicos, ¿no? Y aquellos que defienden precisamente la transparencia en la administración, pues este tipo de cosas evidentemente son los que los ciudadanos al final no terminan de entender, ¿no? Yo asimilo esto como en la película Casablanca, ¿no? El inspector, ¿no? Que dice, aquí se juega, ¿no? Y tenga usted aquí los beneficios de su juego, ¿no? O sea, que ahora decir la afectada, ¿no? Que la han echado cuando precisamente todo el mundo sabía que había sido beneficiada por un cargo vía digital, precisamente para poder tener holgura a la hora de hacer su campaña electoral, cosa que es un beneficio que no tienen otras personas, pues me parece que es un poco presentable, ¿no? Y sobre todo, yo creo también que lo que las causas que ya ha salido públicamente, porque las causas que se han dado también son causas un poco sorprendentes, ¿no? Que ahora se dé cuenta la administración de tantos años de que no acude a su puesto de trabajo. Me parece que también es sorprendente que ahora, cuando precisamente se dan estas circunstancias de coyuntura política en contra de ella, pues ahora pues se utilice esta posibilidad para poder echarla, ¿no? Tenemos que hacer un receso y seguimos para conocer la opinión de Rafael sobre este asunto y volvemos también con otros temas en el Café del Correo.